Ruego a los espectadores de Rol Salvaje acepten mi salutación en este segundo vídeo sobre el rol objetivo, sobre la escuela objetiva. En el anterior hice una breve preintroducción a las 7 escuelas que yo he observado en mi experiencia de cómo se juega el rol, y ahora voy a empezar a profundizar en la introducción a cómo es la escuela objetiva, para finalmente en los futuros vídeos ya asumirme en las características concretas, en cómo jugar, en cómo arbitrar, en qué reglamentos son mejores y peores para esta escuela. Pero bueno, por el momento obviamente hace falta una pequeña introducción que defina suficientemente lo que es la escuela objetiva, el rol objetivo, para que cada cual determine si le interesa o no seguir con estos vídeos o jugar de esta forma o hacer lo que le dé la gana, que es obviamente lo que hará todo el mundo. Pero en fin, pues después de aquella introducción, ahí ya dije muy brevemente las características fundamentales, ¿no? Que es que el máster es un árbitro que debe ser honesto y que no debe guiar a los jugadores, sino que debe aplicar un sistema de normas lo más objetivo posible, de la forma más objetiva posible, o sea, con la menor subjetividad, para que los jugadores hagan lo que quieran. Y aquí yo diría que está la clave, y es que los jugadores, los personajes de los jugadores tienen libertad. No en todas las formas de jugar al rol hay libertad. Entonces vamos a encontrar una escuela muy opuesta que, bueno, podrían ser las partidas dirigistas. Son aquellas en las que el máster, ya el narrador, ahí sí que es muy apropiado usar la palabra narrador, lleva una historia y en esa historia está ya más o menos lo que va a ocurrir, y si eso los personajes tienen más éxito, más fracaso, hacen las escenas en un orden u en otro, pero todo obedece a contar esa historia que tenga una espectacularidad. En la escuela objetiva no se persigue, el objetivo no es contar una historia interesante, es que se reproduzcan unas vivencias, unas que pueden ser muy mundanas, que pueden ser poco espectaculares, pero que van a respetar completamente la libertad de los personajes. También en este sentido, para hablar dentro del extremo que estoy creando en esta exposición, que quizá es un extremo muy extremo, las cosas luego en la realidad son mucho más fluidas, pueden ir de una dirección y en otra con relativa facilidad, pero bueno, aunque yo creo que se puede cuidar el estar más en una posición que en otra. Pero vamos, que en cualquier caso, otra escuela, otra forma de jugar que se lleva mucho la contraria, es aquella en la que, pese que hay un reglamento establecido, ¿no? Este introduce estas mecánicas en las cuales los personajes de los jugadores reciben ventajas de estas de destino que hacen que los jugadores participen en la trama. Que los jugadores, yo qué sé, imaginaos que yo tengo un personaje colgando de un techo y se cae y yo digo, oye, que utilizo estas mecánicas de narrativa compartida para decir que aparecen unos toldos ahí y me van frenando y caigo en un montón de paja, ¿no? En heno. Entonces no me hago daño. Esta forma de verlo es muy pulp, es Indiana Jones, es Piratas del Caribe, y dado que uno quiera una experiencia que se parezca a eso, pues ahí está. Pero en ese sentido se parece poco a la realidad, en la cual si te caes desde un edificio pues te pachurras y tienes muy pocas posibilidades de que ocurra un evento afortunado que te salve los huesos. En ese sentido, pues se ve que las exigencias de la escuela objetiva están asociadas a unos cuantos conceptos, ¿no? Como aquí ya he ido diciendo, y es que el reglamento imite la causalidad natural, que el máster no guíe, de hecho, que el máster arbitre en lugar de hacer una guía, de hacer una narración. Y esto va a tener ventajas y desventajas, porque, bueno, no todo van a ser ventajas en la vida. A mí, evidentemente, a mí me gusta mucho jugar de forma objetiva, es como disfruto más de jugador. Entonces, intento, intento llegar a esa experiencia, tanto cuando soy jugador como cuando estoy ejerciendo de árbitro. Entonces, en esta forma de jugar no vale
con ir y ponerse sin más, sino que hay que tener una disposición mental hacia respetar esa libertad, hacia que las cosas no tienen por qué salir siempre de una forma muy chula, muy narrativa, muy cinematográfica, ¿no? O sea, hay que, tanto como máster como jugador, hay que afrontar, que para jugar al estilo objetivo, que a veces no vamos a hacer nada especial, que a veces vamos a llegar y creíamos que íbamos a llegar a la sala donde estaba ocurriendo el ritual y resulta que hemos llegado demasiado tarde y que el maestro de rituales ya concluyó el ritual, hizo los sacrificios, se fue a vivir a Irlanda y en lugar de que ahí haya un ritual, pues hay unos señores que están haciendo una obra porque han comprado el local y van a hacer locales de ensayo y están poniendo insonorización. Bueno, pues es la vida, a veces llegas y has llegado a tiempo y a veces no, y eso puede ser anticlimático, antinarrativo y puede generar una sensación de que ha habido un fracaso, pero es un fracaso que yo creo que es positivo. El fracaso es otro asunto muy importante del cual se puede hablar en la escuela objetiva. Pero bueno, dentro de esta introducción, decir que cuando las cosas pueden fracasar, entonces los éxitos son más éxitos, son auténticamente éxitos. Es decir, que el día que lleguemos y nos encontremos con el maestro de rituales, sabremos qué ha sido porque lo hemos hecho bien. Sabremos que tendremos que pelearnos con él y que la pelea va a ser un asunto sucio, va a ser un asunto en el que arriesgamos y si tenemos éxito, pues de nuevo nos hará sentir la satisfacción de que es un éxito real y no un éxito automático. Para mí eso no es un éxito en absoluto. Y no sé, con esto yo creo que está un poquitín claro cómo es la intención de una partida de escuela objetiva. Si me da tiempo luego cuento una batallita de algo que me... Sí, voy bien, lo cuento. Una ocasión hice una partida que era de investigación. Entonces eran una serie de asesinatos y los personajes de los jugadores eran investigadores. El meollo total era que el asesino en realidad lo que quería era llevar a los personajes a una circunstancia concreta y ejecutarlos. Era su objetivo real. El resto de asesinatos eran un cebo. Lo que ocurrió es que repararon pillaron al asesino, pero no fueron sutiles. No se dieron cuenta de que estaban siendo observados y en vez de tenderle una trampa, en vez de darle la vuelta a la trampa, que era lo que tenían que hacer si querían tener un éxito absoluto, pues fueron burdos. El asesino se dio cuenta y se marchó. Dijo, para que mi trampa no funcione, pues me voy. No voy a morir ni ser un malo de opereta de ja, me habéis pillado. No, se fue. ¿Qué pasó? Que los jugadores tuvieron la sensación de que sus personajes habían tenido éxito, pero a la vez no tuvieron una conclusión de estas de clímax narrativo, porque no se enfrentaron a él. Simplemente hablaron con la gente, investigaron, encontraron piezas y para cuando podían haberlo pillado, pues ya se había ido. Esto en cierto sentido es un fracaso, porque no hicieron lo que tenían que hacer para conseguir ese objetivo. Pero mientras que algunos jugadores salieron de la partida diciendo bien, ha sido una vivencia interesante, ha sido una buena partida, pues algún que otro jugador salió diciendo pues qué final más cutre, ¿no? Qué poco final, porque en cierto sentido no hubo final. Pues eso es algo que hay que aceptar cuando uno está jugando de forma objetiva, es que las cosas pueden acabar como en la vida misma. Y muchas veces para un jugador de estilo objetivo, en ambientes muy duros, el simple hecho de haber tenido la vivencia, de haber sobrevivido a ella, ya es en sí una recompensa muy importante. Pero en fin, volviendo a contenidos más de esta introducción, tengo que decir que para jugar el estilo objetivo hay que llevar como he dicho, una disposición mental que tiene que llevar el jugador, evidentemente, como ya he dicho, pero también el máster. Porque el máster pues no tiene que guiar, tiene que comprender que el mundo es una estructura abierta en la cual las cosas pueden ir por donde a él le gustaría o absolutamente no. Tiene que entender que tiene que aplicar unos cambios a los sucesos cuando los personajes intervienen que sean muy coherentes. Tiene que haber entendido la psicología de los personajes y llevarla a rajatabla siguiendo su lógica, aunque esto lleve a que la partida fracase
llegue a que dure poco o lleve a una cantidad de cosas diferentes. Como he dicho, la escuela objetiva pues aporta unas vivencias, una forma de juego, y otras formas de jugar aportan otras. En función a lo que los jugadores quieran, será mejor una o mejor otra, o variará en función a cada momento de su vida. Así que continúo con lo que son estas exigencias después de este autodisclaimer, ¿no? Porque luego ocasionalmente se me critica. Pero aparte de que el máster sea muy sincero, de que los jugadores vayan preparados para lo que pueda pasar, también es necesario que todos los jugadores sepan un poco lo que cabe esperar de las acciones. Y para esto el reglamento tiene que ser poco subjetivo, tiene que ser objetivo. Esto, pues cuanto más claro es el reglamento, mejor para el estilo objetivo. Por desgracia, pues un reglamento que concrete más, pues también restringe más. Así que, en ese sentido, no será apropiado para todo el mundo, ni para otros estilos. También conviene que el reglamento, a pesar de que las acciones puedan tener cierto azar, no tengan una cantidad de azar que hagan que las cosas no sean predecibles. Voy a poner un ejemplo muy tonto, muy exagerado, y bueno, tiene que ser exagerado para que se entienda. Supongamos que yo soy un halterofílico, un campeón de pulsos que tiene fuerza, mucha fuerza. Entonces llego y empujo una piedra y no puedo empujarla. Pues se utiliza el sistema de azar, se tira y sale que yo no lo consigo. Y a continuación llega un niño esmirriado de 8 años, tira su dado, sale el resultado óptimo y ¡apa! Aparta la piedra, ¿no? Esto es muy exagerado y hace que el consenso de credibilidad se vaya al garete y no tenga sentido. Es un caso muy, muy exagerado, pero luego si se aplica a combates, a resoluciones de acciones significativas, da lugar a muchísimos problemas. Así que eso los reglamentos deben tenerlo. Tampoco es bueno que los reglamentos sean muy concretos en el significado. Es decir, que nos digan exactamente lo que significa cada acción con una gran descripción en el propio reglamento, y que nos lleve a invertir mucho tiempo. Porque eso de nuevo va a hacer que no podamos resolver las acciones de una forma grácil. Hace falta que los jugadores entiendan el reglamento, todos los que se les dan muy bien los reglamentos y los que se les dan peor. Así que en este sentido, como en muchos otros entornos, que el reglamento sea fácil de entender, pues va a ser muy positivo. A la hora de jugar el estilo objetivo, visto que ya uno tenga todo esto, se pueden hacer mucho tipo de partidas. Es como ya voy a concluir el vídeo, y es poniendo unos poquitos ejemplos de partidas para que se vea cómo es jugar de forma objetiva. Una partida típica es un sandbox, ¿de acuerdo? Es una en la que llega el máster, se baja una aventura o la hace él ahí en los hexágonos, en un mapa o lo que sea, y pone los sitios que se pueden explorar con lo que tiene cada uno, de manera que los jugadores, pues sin ninguna guía, sin nada particular, investigan un poco como quien va por un videojuego. Esta forma de jugar es muy del estilo objetivo. No es la que yo suelo jugar, pero en sí misma yo creo que es una forma de entenderlo. Otra posible es una partida de investigación en la que está definido el entorno, está definida la acción de cada PNJ y las formas de reaccionar a las posibles acciones de los personajes de los jugadores. Esto no siempre se redactan así las de investigación, de hecho normalmente pues, van a toro pasado los jugadores, llegan a los sitios cuando tienen que llegar y casi tienen un orden en los sitios que tienen que recorrer. Así que esta forma de entender las partidas de investigación pues las acerca al estilo objetivo, mientras que otras pues no. Otra forma que yo he llevado de jugar objetivo es con un grupo de jugadores que tengan experiencia, darles personajes con peso político,
con intereses contrapuestos y ir dejando caer eventos según va pasando el tiempo y que ellos vayan discutiendo entre ellos y arreglándose sus problemas. Hay que ver como aquí van a estar chocando un poco entre ellos, pues el reglamento tiene que garantizar que no haya injusticias. De ahí viene también un poco el concepto del estilo objetivo. Se parece un poco en este sentido al rol en vivo, en cierto sentido, ¿no? Y bueno, en general, casi cualquier partida se puede jugar de forma objetiva, va a exigir que se lleve de esa forma. Yo en realidad lo que juego son campañas, una unión de partidas de estilo objetivo en la cual incluso introduzco elementos que lo garanticen. Por ejemplo, una de las tendencias que las he hecho a veces más y a veces menos es escribir la aventura. No la aventura, porque obviamente no puedes escribir la aventura. Escribir los PNJs, escribir cuál ha sido el suceso, escribirlo en un papel, dejarlo guardado, entregarlo en un sobre a los jugadores y que luego tras la partida pues lo abran y vean que lo que había es lo que ha ocurrido. Esto garantiza bastante la objetividad, la verdad. Y es una medida que recomiendo. Y bueno, yo creo que no sé si he aclarado las cosas o por el contrario las he enmerdado más, que es algo que me pasa. Pero bueno, he querido traer a los espectadores de Rol Salvaje la introducción a lo que es el estilo objetivo. Luego voy a ir hablando de cada paradigma, dando consejos desde mis limitaciones y explicando cada detalle de lo que he ido introduciendo hoy y de más aspectos en un poco en el orden que vayamos viendo. Podéis solicitarlo en los comentarios, hablándome en persona como más suele ocurrir, y hacer tender esto un poco hacia donde queráis. Mi intención es hablar sobre todo en el siguiente de la libertad, pero no lo tengo del todo claro, no sé por dónde voy a ir. Así que ruego a los espectadores de Rol Salvaje que me ayuden a conducir esta serie de vídeos, del cual este es el segundo, y hasta entonces les ruego también que acepten mi despedida hasta el jueves que viene, si no salen las cosas raro, o antes si nos vemos en la tertulia Ocin o en otro vídeo.